andas? Muy bien, acá estoy. Vengo a charlarles de... Hoy es el aniversario del fallecimiento de una persona. Y lo nombramos. Creo que lo nombramos hoy, me parece. Sí. La nombramos. La nombramos, claro. Sí, Margareta. Sí. Margarita. Margarita Thatcher se murió en 2013. Y me quedó pendiente una columna sobre Malvinas, porque vieron que ahora viene todo como muy seguidito. Sí, tal cual. Y viniendo cada 15 a veces me salto. Entonces dije, qué buena ocasión para hablar de Malvinas, pero no voy a hablar de la guerra de Malvinas puntualmente, ni tampoco de la cuestión diplomática, si bien quiero dejar un cosito atrás, un puntito marcado ahí. Pero sí me gustaría charlar sobre cómo en la sociedad argentina se malvinizó, se construyó esta idea que es medio transversal hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, de que las Malvinas son argentinas. Soy argentina, parto de ahí, para mí las Malvinas son argentinas, eso es indiscutible, pero más allá de eso, en la sociedad no es como desde 1833 que llegaron los ingleses y usurparon las islas. Está esta idea, está el reclamo diplomático, primero de la provincia de Buenos Aires, después de la Confederación, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina, la República Argentina en sucesivos momentos y con distinta intensidad, cada vez con más argumentos. Pero hay algo que no está muy explorado tampoco, hay algunos trabajos muy interesantes que me parece que está bien como traer a cuento, para saber un poco qué pasó que nosotras, ya de este lado de la guerra, pero también mucho antes, tenemos esta idea de que Malvinas es parte de nuestra identidad como argentinos y argentinas. Es indiscutible, hay como creo que no sé cuánta gente, pero sí es una opinión muy extendida y muy mayoritaria, y hay un consenso detrás de eso. Entonces, me gustaría como traer y compartir con ustedes cómo se fue constituyendo y cómo se fue conformando, porque las Malvinas fueron usurpadas en 1833. Bien, me interesa esto. Dime. No, nada, que me quedé pensando porque es cierto lo que decís, Euge, es de los pocos consensos y claramente el más importante que tenemos como argentino de las Malvinas, digamos. Me parece que no hay ningún tipo de discusión sobre eso. Nadie que le preguntes. Se le ocurriría decir a boca de jarro, habría que preguntarle a los ingleses. Claro, pues yo creo, a mí me parece depende. que no. Claro, Claro, hay un consenso generalizado en torno a eso que tiene que ver con lo emocional, con lo identitario, con lo cultural. Hay algo que se construyó, que se empezó a construir en algún momento, que no es parte de la naturaleza, es una construcción histórica también. Y entonces quería compartir con ustedes eso, que en 1833 las islas fueron usurpadas, que ahí empezó el reclamo diplomático y que si bien se junta con esta idea socialmente construida de que las Malvinas son argentinas, pero no siempre fueron en la misma sintonía y no necesariamente una es consecuencia de la otra. Recién en el siglo XX se empieza a construir a nivel popular la idea de que las Malvinas son argentinas. Antes que eso, hay algunas personas, algunos análisis que, por ejemplo, hay un texto publicado en un periódico de José Hernández en 1869, previo al Martín Fierro incluso, que plantea, en donde él plantea, por un lado, una impugnación a la invasión británica a Malvinas, y por otro lado, plantea un reclamo al gobierno nacional que en ese momento no estaba haciendo demasiado, o él consideraba que no estaba pataleando lo suficiente en relación con ese reclamo. Que dicho sea de paso, hasta que es creada la ONU, vienen siendo como reclamos muy unilaterales de Malvinas. No es que hay un concierto de naciones alentando la descolonización de las islas. Este texto de José Hernández, pensemos que se publica 1869, primer censo nacional, casi un 80% de analfabetismo. Claro. Es difícil pensar que Hernández escribía para un público masivo, para un público para que popular. Esa palabra circule y se vuelva un sentido común. O para que esté recogiendo alguna demanda social y eso sea como un eco o esté resonando en algo que está circulando en la sociedad. José Hernández claramente está escribiendo en clave de reclamo a la misma élite a la cual pertenecía. Él tampoco, insisto, todavía no se había publicado el Martín Fierro, no era José Hernández el intelectual reconocido masivamente por ser el autor de una obra tan importante. Después, en 1910, hay un francés que se llamaba Paul Groussac, que era
era como muy argentino también, fue director de la Biblioteca Nacional y publicó un libro en francés que se llamaba Las Islas Malvinas, contando un poco y dando bastantes argumentos a esa misma élite que tenía que llevar adelante el reclamo diplomático, que para sostener y para argumentar un poco más a favor de la soberanía argentina sobre las islas. El libro de Grusac es un libro escrito en francés, claramente orientado a esta élite francófona y francófila que nos gobernaba en ese momento, que si bien sirvió, y después, unos años después, en 1934, Alfredo Palacios presentó un proyecto de ley que fue sancionada para que el libro se tradujera y se distribuyera gratuitamente en escuelas públicas y en bibliotecas populares, pero no tuvo inicialmente, primero no tuvo la intención de Grusac ni de recoger una demanda popular, ni de generar masivamente ningún tipo de consenso. Y tampoco es que tuvo, digamos, si bien hubo una iniciativa desde el Estado de distribuir eso para concientizar, pero en los programas de estudio de la escuela, el tema Malvinas desde la historia no se incluyó hasta la década del 40, hasta la década de 1940. Claro. O sea, no era parte de la currícula, Malvinas se veía más en geografía que en historia. Claro. Y los chicos en la escuela tenían como una formación geográfica que podía abonar el argumento geográfico, pero no iba mucho más allá y no abondaba en todo lo que tiene que ver con la construcción histórica de la soberanía argentina sobre las islas. Hubo una distribución, pero son libros que se distribuyen y que no hubo como una iniciativa estatal más allá de eso, ni tampoco hubo un correlato en la escuela. El primer acercamiento que hay y de real popularidad y que surge de la sociedad civil y no como iniciativa estatal es una revista para chicos. Mirá. Que coexiste con la revista Villiquen, que era como de muy masiva y todavía no tenía como era más de entretenimiento que de material didáctico, eso que después fue la Villiquen. Sí. Esta revista Figuritas fue una revista que se publicó por primera vez en 1936, tuvo 10 años, entre el 36 y el 46. Estamos viendo imágenes, mirá qué linda. Esa fue una de las primeras ediciones de la revista Figuritas, que muy rápidamente toma la causa Malvinas como algo que hay que reconocer y que hay que alentar y que hay que introducir desde las infancias. Es decir, es una revista que no iba a la escuela. Es una revista que iba a los chicos y chicas que compraban en el kiosco una revistita para hacer cosas de la escuela y un acompañamiento. Sí tenía un proyecto didáctico que lo acompañaba, porque los principales, ahí estamos viendo una de las principales imágenes que aparecía, tipo... Además, corta la ilustración. La Malvinas son Argentina. Son Argentina. Chao. Fin, figuritas. Este tipo de imagen estaba todo el tiempo 2 o 3 veces intercalada entre las 56 o 60 páginas que tenía la revista. Muy bueno, claro. Iba cada 3 4, el pibe se encontraba con las Malvinas son argentinas. Ok, listo. No. Y esta revista en el 37 empieza a introducir una idea que después, recién en 1973, toma el Estado Nacional, que es tener presente la efeméride del 10 de junio como la fecha donde se reconoce la soberanía argentina sobre Malvinas, que es la fecha en la que en 1829 se crea la Capitanía Civil y Militar, cuando Luis Bernet es enviado por Juan Manuel de Rosas a llevar población a las islas y a ser él la autoridad de ese territorio, que en ese momento era la provincia de Buenos Aires, heredado como herencia colonial de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata. Entonces empiezan a impulsar esta idea que surge desde Figuritas. Es más, Figuritas toma el libro de Grusac, este libro que había sido traducido al español y que había sido repartido entre escuelas y algunas bibliotecas populares, y lo empieza a impulsar, lo empieza a difundir, empieza concursos. Y es muy lindo lo que pasa, porque sí, la revista es tomada desde las escuelas, la revista es entre autores, que había autores, autoras, mayoría femenina, porque había muchas maestras. Si bien el editor no estaba formado en docencia, pero sí quienes generaban los contenidos eran maestros, maestras, directivos de escuela, autores de textos de literatura infantil, de libros orientados para la escuela. Era toda gente vinculada con la escuela, porque si bien la revista era una revista de consumo extraescolar, pero tenía mucho material didáctico y resultó siendo un insumo muy valioso cuando todavía el Estado no había incluido en la currícula la cuestión de Malvinas en sentido histórico.
las escuelas toman Figuritas, muchas de las actividades que en Figuritas se proponían, y las empiezan a llevar adelante adentro del aula. Entonces, desde Figuritas empiezan a tener un feedback muy interesante, porque los chicos empiezan a hacer dibujos, canciones, poesías, actos escolares que retoman actividades que toman de la revista. Y ahí se empieza a ver ya no solamente que hay un eco que está circulando socialmente y que excede, porque por ejemplo en la Primera Guerra Mundial había habido mucha propaganda alemana en Argentina, que era un país neutral, pero que, digamos, era receptor de ese tipo de propaganda de un lado y del otro, donde se decía que como si habíamos sufrido las invasiones inglesas y como si habíamos sido invadidos en Malvinas y seguía siendo un territorio usurpado, íbamos a estar del lado de Gran Bretaña. Claro. Pero eso, digamos, calaba en algún sector de la población. Esto fue como muy masivo, y lo que venía a rescatar también era que había una necesidad desde la escuela, total, desde los docentes y desde los chicos y chicas también, de tomar ese tema y analizarlo y empezar a darle un cauce, un sentido a eso que ya empezaba a ser algo que se estaba charlando en la escuela, pero que también tenía un eco y una recepción y una buena devolución. Figuritas agarra el libro de Grusac y empieza a distribuirlo, empieza a adjuntarlo a algunos ejemplares, empieza a hacer como un agente de distribución de este libro que tenía muchísima información y muchísimos datos que venían a esto, ¿no? Como a generar argumentos del sentido común de por qué las Malvinas son argentinas y no son británicas. O sea que la revista Figuritas hizo más por el tema Malvina que muchos años de gobierno que pasaron y que por ahí se quedaban con pedidos más neutrales o no tan directos. Es que es esto que pasa, que a veces las iniciativas de la sociedad civil suman y avanzan y el Estado en algunos empujan la acción estatal. Hay otro libro que después también se distribuyó en las escuelas primarias, una vez que en la década del 40 la cuestión de Malvinas se introduce en la currícula y empieza a ser parte de una enseñanza que trasciende lo geográfico y empieza a hablar más de historia y empieza a poner la palabra soberanía y empieza a poner la cuestión de las Malvinas son argentinas adentro del aula, que es un libro que se llama Nuestras Malvinas, de Juan Carlos Moreno, que fue un viajero y que lo que tiene como... A mí me gusta mucho y siempre trato de recomendarlo, primero porque es una fuente histórica, es un tipo que en la década del 30 se fue a Malvinas, estuvo ahí, y es el relato es el primero que viene a introducir de un modo muy llano, muy popular, además de argumentos a favor de por qué las Malvinas son argentinas, introduce a los isleños. Mira. Los introduce de un modo medio como que son unos salvajes a los que hay que domesticar un poco y explicarles por qué son argentinos. Pero da una imagen, introduce esa cuestión, porque hasta ese momento era la cuestión de Malvinas como si las islas fueran un territorio. Claro. Pero introduce a los isleños y cómo era la vida de los isleños y qué era lo que pasaba con los isleños en ese momento. Después vienen como distintas acciones que capaz en algún momento voy a querer traer específicamente, como por ejemplo la Operación Cóndor, que fue un grupo de personas entre las que estaba Héctor Ricardo García, el fundador de Crónica, Diario de Crónica Canal, que fue como la imagen, la pata de la prensa en esa desviación de un avión de aerolíneas que buscaba tomar las Islas Malvinas. Me parece que es un relato muy interesante. Pero sí, me gustaba tratar como de traer esto, porque no es algo que esté tan analizado, de cómo parecería ser que es un sentido común que empezó en el siglo XIX y en realidad es algo que se empieza a construir y que empieza a aparecer en la afectividad popular, esta idea de que las Malvinas son argentinas y que no es solamente una idea, es identitario, o sea, nos dibujamos en el mapa bicontinental. La expresión de Malvinas es mucho más que un reclamo diplomático y que llevó en el contexto de la dictadura, en una dictadura que estaba totalmente resquebrajada, a que esa dictadura pensara que utilizar la causa Malvinas como un aglutinante y como un factor de apoyo también. Estaba ya en 1982 construida una idea de que, no solo una idea de que Malvinas son argentinas, sino que el reclamo diplomático no estaba siendo suficiente y que había una guerra que podía ser apoyada aún en ese contexto ampliamente. Después hay por otro lado hay gente que hace la lectura de que por las vías diplomáticas estaba muy cerquita
¿Eso es real o...? Eso es real. Digo, hubo acercamientos. De hecho, había mucho contacto entre... fue como muy inteligente en algún momento esta idea de que la diplomacia es lenta. Entonces era como, bueno... mandarles maestras de español para que los chicos y chicas isleños aprendieran español. No tenían escuela secundaria. Vengan a aprender en la escuela secundaria que van a ser recibidos en el territorio. Vuelos semanales, momento, sí. Que no era tan fácil salir de las islas en ese momento, y vuelos semanales propiciados. Era como un trabajo de hormiga de empezar a generar y tender puentes con esa población isleña que hasta ese momento estaba tan aislada de nosotros como de Gran Bretaña, mucho más aislada de Gran Bretaña porque están a 14.000 kilómetros, y eran como muy población de segunda o de tercera o de cuarta. Y bueno, en ese momento, ya como la invasión, después la guerra, terminó generando también como un punto focal ahí, como casi como punto estratégico, y todo lo que era como un avance diplomático, no tanto como el reclamo diplomático a nivel a nivel Cancillería, sino estos puentes que se iban tendiendo y que iban construyendo lazos en la vida real, arruinados, se cortaron. Pero me parecía interesante como charlar esto, desde qué momento y a partir de qué momento empezamos a construir esta idea de que Malvinas es un territorio nacional desde muy abajo, desde la escuela, desde las aulas, y cómo desde una revista, desde una iniciativa de la sociedad civil, de muchas, por ejemplo, la Marcha de Malvinas no es algo que haya sido generado desde el Estado. Hubo una organización que fue bastante efímera, duró muy poquito, que era como una agrupación de gente. El presidente era Alfredo Palacios, un socialista, pero ahí convivían socialistas con ultranacionalistas de derecha que igualmente estaban a favor de los derechos de soberanía. Palacios estaba en todas. Palacios estaba en todas, sí. Estuvo muy presente. Estaba en todas. Y la causa Malvinas para él era una causa muy importante también, como era una de sus banderas. Y era una agrupación, como una ONG que se juntó y que hicieron un concurso, y de ese concurso surgió la canción que recién es retomada por el Estado argentino en 1978, la dictadura, en el contexto del conflicto con Chile, como una forma de embanderar y de llevar una marcha con toda la épica. Recién ahí el Estado la toma, pero no fue una iniciativa estatal el hecho de crear una canción que recordara o que pensara o que planteara a las Malvinas como un territorio nacional. Euge, ¿qué pasó con Figuritas? ¿Por qué terminó de...? Viste que el libre mercado se la comió Villiquen. Directamente. Genios era la otra, ¿no? Sí, pero esa es más nueva. Esa es más nueva, es posterior, es más contemporánea de Anteojito. Constancio Vigil, creador de Villiquen, tenía un mercado muy, muy amplio y tenía mucha potencia. Y lo que sí tuvo Figuritas fue distribución nacional. Le llegaba a chicos y chicas de Jujuy a la escuela más recóndita de la Patagonia. Se preocuparon por eso. Duró 10 años, pero después se la terminó comiendo Villiquen. No tuvieron como los recursos para seguir produciéndola. Qué loco, porque Villiquen en un momento era terrible. Cuando era chiquito era Villiquen. Y de la nada también Villiquen medio que... O sea, ¿la Villiquen sigue funcionando? Creo que sí. Yo creo que hay ediciones todavía. En algún kiosco debo haber visto. Y pasa que después vino en carta, me acuerdo. A mí me reemplazó Genios, me la reemplazó un poco en carta y después todo lo Wikipedia. Dispositivos digitales. El rincón del vago. Igual no reemplaza, el entretenimiento infantil, todo lo que tiene que ver con actividades sí. Para hacer, me parece que lo que se reemplaza también es una forma de entretenerse, que no tiene que ver con ese tipo de consumo. Sí, total, pero en esa época era la fuente de información. No, era terrible. O sea, vos tenías eso y tenías una efeméride que compraba la revista. Yo me compraba Anteojito, pero la resolvías. Pero Anteojitos no era lo mismo que Villiquen. No, era otra. Como la competencia. Ah, ¿sí? Sí. No tenía esa data. Era como ahí el River Boca estaba en Villiquen y versus Genios. Sí. Yo era Genios. No sé por qué. ¿Ustedes eran de la banda de Genios? Yo era de la banda de Anteojito. De Anteojito. Me gusta la banda Anteojito. Euge, gracias. Como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Increíble. Che, ¿puedo robarles unos minutos? Sí, obvio. El chivo. Porque quiero hacer un chivardo. Perdón, Euge, perdón a todos.